He escuchado atentamente a la autora del proyecto y a la aclaración que hace el diputado López. Me indigna aún más. Me indigna aún más. Porque evidentemente no se está escuchando. Yo la verdad que cuando expongo sobre una situación, no expongo livianamente. Expongo sobre la base de cómo está organizada nuestra Argentina, nuestra legislación constitucional, los acuerdos convencionales. Proyecto tras proyecto hablamos de este tema. Y si pretendemos tratar sobre cómo debe funcionar el transporte público de pasajeros, yo entiendo, la diputada Cogo representa una parte específica del departamento de Malargüe que no es menor, no es menor. Pero no logro entender la respuesta que hace el colega que representa al oficialismo, donde en pos de lograr el resultado del proyecto originario, meten en la bolsa a todos los servicios de transporte, es decir, de prestación del servicio público de transporte de taxi, de remise, de toda la provincia. Y se pretende que el Ministerio dé información. Acá ningún ministerio tiene que dar información. Y hay desconocimiento. El departamento de Malargüe, la diputada Cogo sabe lo que yo voy a decir, es un departamento que tiene más población que el departamento de General Alvear. Y existe mayor... Estamos hablando... Sí, bueno, tiene clave el teléfono que me facilitaron la información. Estamos hablando de más personas que viven en la zona rural que las personas que viven en el casco de la ciudad de Malargüe. Entonces la necesidad del transporte público, de taxi, remis, es una gran necesidad en el departamento de Malargüe. Y la entiendo. Pero eso de intentar meter en la bolsa de la necesidad del transporte público de Malargüe a todo el transporte de taxis y remises de la provincia, entra en este concepto del que yo estoy hablando y no estoy hablando de más. Porque cuando hablamos de lo que está dispuesto en nuestro país como consumidores, como usuarios de un servicio público, no es menor. Las leyes provinciales, la Constitución de la provincia de Mendoza, las leyes que salgan de esta legislatura, de los consejos deliberantes, se tienen que adecuar al ordenamiento y los compromisos que tenemos en la Argentina. Y cuando hablamos de usuarios y consumidores, no estamos hablando de leyes que lo reglamenten a su ejercicio, colega diputado López, porque es una disposición constitucional operativa. La construcción de la idea del usuario y consumidor no es una construcción intelectual, es una imposición constitucional que exige que el Estado tenga que asegurar, en primer lugar, el acceso. Y cuando hablamos del Estado, no me gusta utilizar ese término porque sería ponerlos en un estigma. Personas que resuelven llevar adelante su trabajo a través de un remis, de un taxi, en general no son como los empresarios dueños de las 7 familias del transporte público. Pero ¿saben qué? En la provincia de Mendoza, en el ejido urbano y suburbano de esta capital, hay un empresario que provee, escondido detrás de una sociedad anónima, el 80% del servicio de taxi y remise de la provincia de Mendoza. Y es un servicio público, y el servicio público prestado de la manera monopólica y regulada que es, tiene que seguir los lineamientos del artículo este que yo hablo, artículo 42 de la Constitución, en donde el Estado, sus concesionarios, tienen que, en primer lugar, asegurar el acceso al servicio. En segundo lugar, 2 aspectos. Ese servicio se tiene que prestar en condiciones de seguridad y de manera tal que cuide la salud de las personas a quienes se les presta el servicio público. Yo no sé, no hace falta que me invite la diputada Cogo a Malargüe, pero sabemos que los caminos rurales, no solo en Malargüe, sino en otros departamentos, el serrucho hace que los amortiguadores y los elementos que hacen a la condición de prestación segura del vehículo requiere de un permanente mantenimiento y reconversión de las unidades que se utilizan para prestar el servicio. Y no lo estoy haciendo largo, porque algunos se rieron de lo que yo estaba diciendo. No se rían. El que presta el servicio público tiene que llevar al pasajero desde el inicio hasta el final seguro
y cuidando su salud. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cumpliendo con las leyes del tránsito, cumpliendo con la ley del tránsito que dice que la unidad tiene que estar en condiciones, con leyes como esta que se sancionó y que están obligando ¿a qué? A que cambien las unidades, viejo, porque los amortiguadores los tienen rotos. Y cuando vas en una ruta con serrucho, hago este movimiento, a ver si la cámara lo toma, este es el movimiento de las ruedas sin amortiguador. En cambio, cuando van con amortiguador, se estabiliza el vehículo, se evitan los accidentes de tránsito y todo lo que significa llevar a una persona transportada de manera segura. Eso es debatir sobre esto. ¿Qué es pedir información al Ministerio de Transporte? ¿Quién es? Y aparte que hay un ente provincial de la movilidad. Como está administrado por el mismo oficialismo que gobierna y que va a votar esto en favor, bueno, claro, es lo mismo. Un oficio al Ministerio, un oficio al EMOVO, a quien fuere, si lo que va a responder es el mismo funcionario que va a asegurar que se haga una prórroga o lo que quieran estos señores empresarios. Ya no de Malargüe, sino de toda la provincia. ¿Se entiende de qué hablo, che? Entonces, artículo 42 de la Constitución. El Estado debe asegurar el acceso al servicio público. Que ese acceso, el usuario y consumidor tenga la información necesaria, eso lo dice la ley. Y que la prestación del servicio lo tiene que ser en condiciones de seguridad, cuidando la salud y por sobre todas las cosas, ¿saben qué? Cuidando el interés económico del usuario que hace uso del servicio público de transporte. No es menor. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Constitución de la Nación. Entonces, por más, no quiero usar este término que también estigmatiza, por más pobre no, por menos posibilidades económicas que tuviere una persona que resuelve ser empresario con un vehículo de transporte público, esa persona tiene que hacerlo en condiciones que asegure todas estas condiciones que la Constitución le exige al Estado para prestar un servicio público de transporte de pasajeros. No es difícil lo que digo, y no es un cuento, es la ley. Entonces, si vamos a aprobar una ley, que lo sea de una manera que asegure las condiciones de asegurar todos estos elementos que hacen a la provisión del servicio de transporte público de pasajeros. Continúa siendo negativo el voto de protector a fuerza política.